¿Alguna vez has sentido que todo lo que fuiste se congelaba contigo en un banco de estación, esperando un tren que quizá nunca llegaría? Yo sí. Fue en diciembre de 1887, en Cheyenne, Wyoming Territory. El viento soplaba con una furia que parecía arrancar la piel. Cada bocanada de aire se transformaba en nubes blancas, tan densas que me parecía ver en ellas mi vida escapando. Me envolví en un chal raído, una tela demasiado fina para un invierno tan cruel. Pero el frío no cedía, se metía por cada costura, calaba los huesos, y mordía más profundo que cualquier palabra de desprecio que hubiera escuchado en Filadelfia. A mi lado, en el banco, descansaba mi pequeño maletín de cuero. Lo acariciaba con los dedos entumecidos como si fuera un tesoro. Dentro guardaba todo lo que aún podía llamarse mío: bisturís, gasas, un par de frascos con medicinas y los certificados que probaban mi formación como enfermera. Junto a eso, solo tenía $3 arrugados y una fotografía ya casi borrada por el tiempo. Ese era mi mundo entero. Había trabajado en un hospital de caridad en Filadelfia. Allí aprendí a vendar heridas, a recibir bebés en medio de gritos y lágrimas, a consolar a quienes daban su último suspiro. Mi vocación era servir, y lo hacía con orgullo, hasta que un hombre poderoso decidió que mi dignidad no valía nada. El doctor Harrison intentó forzarme una noche en la sala de maternidad. Yo me defendí con lo primero que tuve a mano, un orinal de hierro. Le partí la nariz. Y aunque yo fui la agredida, nadie me creyó. En cuestión de días, pasé de ser la enfermera diligente a ser la vergüenza del hospital. Me despidieron, y los rumores se encargaron de cerrar todas las demás puertas. Ya no era Elizabeth Montgomery, la dedicada enfermera. Era solo esa mujer marcada por la deshonra. Con lo poco que tenía, compré un boleto hacia el oeste. Allí siempre buscan manos, me repetía. Pero el dinero solo me alcanzó hasta Cheyenne, y así, perdida en el mapa, con el último tren ya partido, terminé en esa estación. Aquella noche, la pensión me negó la entrada por falta de pago, así que me quedé allí, en un banco de madera tan duro como la incertidumbre, temblando, con los labios azules, preguntándome si sobreviviría a la tormenta. Y fue entonces cuando lo escuché. El sonido de cascos sobre tierra helada, firme, seguro, avanzando contra la ventisca. Alcé la vista, y entre la nieve apareció una figura. Un jinete, alto, erguido, envuelto en un abrigo grueso con un sombrero ancho que le protegía el rostro. Montaba un corcel negro que parecía esculpido en sombra y vapor, con cada resoplido formando nubes en la helada oscuridad. Desmontó con calma, ató la rienda al poste, y abrió la puerta de la estación. El viento entró con él, lanzando un torbellino de nieve al interior. «Buenas noches, señorita», dijo con voz profunda y cálida, como brasas encendidas en medio de aquel infierno blanco. Intenté contestar, pero mis dientes chocaban con tanta violencia que solo salió un murmullo. Así que simplemente asentí. Él me observó con atención. No había en su mirada codicia, ni burla, sino una preocupación sincera. Notó mi mamatín de cuero, mi ropa gastada, la rigidez de mis manos que ya no podían moverse. Se quitó los guantes y se presentó. Jack Thornton, dueño del rancho Double T, 20 millas al norte. Me miró fijo y preguntó con curiosidad: «¿Es usted doctora?» «No, enfermera», logré balbucear con voz temblorosa. «Elizabeth Montgomery, de Filadelfia». Nunca olvidaré cómo brillaron sus ojos al escuchar la palabra enfermera. En estas tierras, un médico era un lujo que nadie podía costear, y yo era un milagro inesperado para él, pero lo que me ofreció no fue trabajo ni promesas. «Señorita Montgomery, si permanece aquí se congelará. Déjeme llevarla a un lugar caliente». Quise protestar, admitir que no tenía dinero para un hotel, pero él cortó mis palabras con firmeza. «Eso no importa ahora, lo urgente es salvarle la vida». Se quitó su abrigo pesado y lo colocó sobre mis hombros. El olor a cuero, caballo y jabón de pino me envolvió con una calidez que me arrancó un suspiro. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas se negaron. Sin titubear, Jack me tomó en brazos, y junto a mi maletín, me levantó como si no pesara más que un gorrión atrapado por la nieve. Atravesamos la ventisca hasta el Cattleman's Hotel, el más distinguido de Cheyenne. Recuerdo las miradas de todos cuando entramos. Él caminaba con paso firme, y yo apenas consciente, enredada en su abrigo. Ordenó comida, mantas, café, pidió la mejor habitación y hasta al médico local. Me acomodó frente a la chimenea, avivó el fuego y me envolvió en cobija. «Bébalo despacio», me indicó, entregándome una taza de café con manos sorprendentemente delicadas para su tamaño. «Mucho calor de golpe, puede ser peligroso». Aquella noche, mientras el calor regresaba a mis venas,
Le conté mi historia y vi cómo su rostro se endurecía al escuchar el nombre de Harrison, y cómo se suavizaba cuando yo hablaba de mis deseos de servir como enfermera en donde hiciera falta. Fue también la primera vez que percibí algo distinto en sus ojos, no solo compasión, algo más. Cuando se marchó para dejarme descansar, me dijo unas palabras que nunca olvidé. Quizá he estado rezando para que alguien como usted aparezca, y en ese cuarto iluminado por fuego y esperanza, yo, que había perdido casi todo, sentí por primera vez en meses que el destino aún tenía guardado un capítulo para mí. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos en aquella habitación cálida del hotel, por un instante pensé que todo había sido un sueño, pero allí estaba el fuego encendido en la chimenea, allí estaba el aroma a pan recién horneado, y en la mesa, un desayuno que parecía un banquete, y junto a la puerta, sonriendo con calma, estaba él, Jackson Thornton. Buenos días, señorita Montgomery, dijo con voz grave y tranquila. Llámeme Jack, añadió enseguida como si quisiera borrar la distancia entre nosotros. Me incorporé todavía envuelta en mantas. Él dejó la bandeja sobre la mesa, huevos dorados, panecillos tibios, tocino crujiente y una jarra de café humeante. Mis manos temblaron al tomar los cubiertos. No recordaba la última vez que había comido con verdadero apetito. Coma despacio, me advirtió. Lleva días sobreviviendo con frío y migajas. Su cuerpo necesita tiempo para recordar lo que es la abundancia. Mientras yo devoraba aquel desayuno, Jack me observaba con una mezcla de ternura y curiosidad. Cuando por fin levanté la mirada, él habló. Quiero que me cuente sus planes, Liv. ¿A dónde pensaba ir? ¿Qué esperaba encontrar en estas tierras? Me quedé callada unos segundos. Luego confesé lo que había evitado decir en voz alta. No tengo un plan claro. Quería llegar a algún campamento minero. Allí siempre necesitan manos para curar heridas, pero no sé cómo llegar ni qué me espera. Jack se reclinó en la silla, cruzó los brazos y me miró con seriedad. Los campamentos mineros son lugares duros, demasiado duros para una mujer sola. Muchos hombres pasan meses sin ver a una dama, y cuando la ven, olvidan las formas. No quiero que corra ese riesgo. Puedo cuidarme sola, repliqué con cierta dureza. Él sonrió inclinando la cabeza. No lo dudo, Libby. Tiene el coraje de alguien que rompió la nariz de un médico con un orinal, pero aún así, hay otra opción. Sus ojos se iluminaron cuando pronunció esas palabras. En mi rancho, el Double T, tengo 60 hombres trabajando todo el año, y en temporada de arreo casi 100. Todos ellos se hieren, se caen, se cortan, algunos hasta se enfrentan a serpientes o accidentes con ganado, y nunca tenemos quien los atienda. Guardé silencio procesando lo que me estaba diciendo. ¿Me está ofreciendo un trabajo?, pregunté con cautela. Jack asintió. Sí, trabajo como enfermera del rancho, salario justo, alojamiento cómodo, suministros médicos a su disposición. Tendrá su propia cabaña con consultorio incluido, y Cookie, nuestro cocinero, se asegurará de que nunca le falte un buen plato de comida. Deslicé la taza de café entre mis dedos, pensativa. Era demasiado perfecto, y yo había aprendido a desconfiar de lo perfecto. ¿Y qué espera usted a cambio?, pregunté con voz firme, mirándolo a los ojos. Hubo un breve silencio. Jack dejó que sus palabras salieran despacio, claras como agua. Nada más que trabajo honesto a cambio de pago honesto. Nada de deudas, nada de obligaciones personales. Si en algún momento algo más surgiera, sería porque ambos lo deseamos, nunca por obligación. Sus palabras me desarmaron. Después de tantos hombres que habían confundido mi vulnerabilidad con una invitación, escuchar respeto en la voz de Jack era casi un milagro. Lo pensaré, dije al fin, pero en mi interior, sabía que ya había tomado una decisión. Jack se levantó, recogió el sombrero y me dedicó una media sonrisa. Piénselo, Libby, el Double T puede ser un lugar duro, pero también puede ser un hogar. Esa tarde, antes de partir de Cheyenne, me compró un abrigo nuevo, botas resistentes y un par de guantes de lana. Protesté, indignada. No puedo aceptar tanto, señor Thornton. Él sonrió, sin inmutarse. Considérelo un adelanto de su salario. Y así, 3 horas después cabalgábamos juntos rumbo al Double T. El aire helado cortaba las mejillas, pero yo me sentía extrañamente viva. A lo lejos, las montañas nevadas se alzaban como guardianes. El río corría medio congelado, y sobre la nieve fresca se distinguían huellas de ciervos y lobos. Ahí está, me dijo Jack, señalando con orgullo desde lo alto de una colina. Lo vi el rancho extendiéndose como un pequeño pueblo, la casa principal de troncos y piedra con un porche amplio, el bunkhouse,
las caballerizas, el humo de varias chimeneas elevándose al cielo, y hombres que interrumpían su labor para mirar a los recién llegados. Por primera vez desde que abandoné Filadelfia, sentí que algo nuevo me esperaba. Cuando por fin desmonté del caballo, lo primero que sentí fueron decenas de ojos sobre mí, vaqueros curtidos por el sol y el viento, con bigotes espesos y manos endurecidas por la cuerda y el hierro. Algunos me miraban con simple curiosidad, otros con una esperanza que me desarmó. Jack habló con voz firme, clara como un líder que no admite réplica. Caballeros, ella es Elizabeth Montgomery, nuestra nueva enfermera. Un murmullo, un par de vítores, incluso palmas que resonaron en el aire frío. Un hombre mayor de barba gris dio un paso al frente. Tom Bradley, capataz del rancho, dijo inclinando la cabeza con respeto. Señorita, bienvenida. Créame, la necesitábamos más de lo que imagina. Otro con la mano vendada de forma torpe levantó el brazo con una mueca de dolor. Yo mismo soy prueba de ello. Ayer me abrí con el alambre de púas y no para de arder. Le sonreí con timidez y prometí atenderlo en cuanto me instalara. Por primera vez en mucho tiempo sentí lo que era ser bienvenida. Jack me condujo a una cabaña cercana a la casa principal. Al abrir la puerta mis ojos se llenaron de asombro. Un hogar sencillo pero cálido, una sala con chimenea, una pequeña recámara, una cocina con estufa de leña, y lo que me dejó sin palabras, una habitación anexa transformada en consultorio médico. Había una camilla robusta, armarios con frascos y vendas, bisturís brillando bajo la luz de la ventana, frascos de alcohol y jeringas, todo limpio, ordenado, mejor equipado que algunos hospitales de Filadelfia. Me quedé de pie, sin saber si reír o llorar. Lo pedí todo hace meses, confesó Jack con una calma que escondía emoción. Solo esperaba a la persona indicada. Tragué saliva conmovida. No sabe lo que esto significa para mí. Sí lo sé, Libby, contestó él, con esa sencillez que lo hacía tan distinto a otros hombres. No tardé en ponerme a prueba. Esa misma tarde, Tom Bradley llegó con un joven vaquero, Billy, cojeando y con el rostro contraído de dolor. Perdone la molestia, señorita, dijo Tom. El caballo le pisó el pie. Me agaché enseguida, pedí agua caliente y luz. Los hombres observaban con atención, casi sin parpadear. Les pedí que sostuvieran al muchacho, y con firmeza le quité la bota a pesar de sus quejidos. El pie estaba hinchado, amoratado, pero al palparlo, confirmé que no había fractura, solo contusión severa. Lo limpié, apliqué vendaje y di indicaciones claras. Los vaqueros me miraban como si hubiera hecho magia. Pero no era magia, era ciencia, era cuidado, era lo único que sabía dar. Al levantar la vista, vi a Jack apoyado en el marco de la puerta, con esa media sonrisa que se estaba volviendo familiar. ¿Qué?, pregunté, ruborizada. Él negó con la cabeza, los ojos brillando con orgullo. Nada, solo pensaba que esto funcionará mucho mejor de lo que imaginé. Aquella noche mi cabaña se sintió como un verdadero hogar. El fuego ardía en la chimenea. Sobre la mesa había pan recién horneado que Marta me había enviado, y yo por primera vez en meses, me dormí sin miedo a no despertar. 2 noches después, un golpecito en la puerta interrumpió mis pensamientos. Al abrir, allí estaba Jack. En sus manos, una taza de chocolate caliente humeante, preparado por Mar. Para que duerma mejor, dijo con esa voz que parecía siempre templada como acero. Lo invité a pasar, y esa noche, frente al fuego, comenzó una rutina que se repetiría muchas veces, largas conversaciones sobre nuestras vidas, nuestras pérdidas, y nuestros sueños. Me habló de su infancia en Texas, de la primera esposa que había amado y perdido a causa de la fiebre, y yo le conté de Filadelfia, de pasillos de hospital, del orinal de hierro que había cambiado mi destino para siempre. Pero más que lo dicho, fue el silencio entre frase y frase lo que marcaba la diferencia, un silencio cómodo, lleno de confianza. Un silencio que me hizo sentir que quizá no estaba sola en el mundo. Y entonces, llegó la noche de la prueba definitiva. Tom Bradley irrumpió en la cabaña, jadeando con el rostro desencajado. Patrón, señorita Libby, gritó. Los caballos se espantaron con un rayo. Danny fue atropellado. Está grave. Tomé mi maletín al instante. Cuando entré al bunkhouse, el olor a sangre y sudor me golpeó. El joven yacía inconsciente, el pecho hundido, respirando con dificultad. Hay que esperar al doctor, dijo alguien, nervioso. Si esperamos, muere, respondí con una seguridad que ni yo misma sabía que tenía. Pedí agua hervida, sábanas limpias, lámparas de queroseno, ordené que despejaran una mesa y que Tom me asistiera,
Y entonces, el mundo se redujo a aquel cuerpo herido y a mis manos. Abrí, cosí, reparé lo que pude. Cada decisión era un salto al vacío, cada minuto, una batalla contra la muerte. 3 horas después, Dani respiraba con un ritmo más estable. Yo estaba exhausta, cubierta de sudor, pero logré decir las palabras que todos ansiaban escuchar. Viví. El bunkhouse estalló en vítores. Algunos hombres lloraron en silencio, y allí, en el marco de la puerta, vi a Jack con los ojos llenos de un orgullo indescriptible. Salí tambaleante, y él me sostuvo del brazo. Lo que hiciste fue increíble, dijo con voz firme. Es lo que cualquier enfermera haría, contesté con humildad, aunque sabía que no era cierto. Él me miró fijo, y con un tono que no dejaba dudas, pronunció las palabras que sellarían mi destino. Por eso te amo, Libby. El tiempo se detuvo. Yo lo observé, con el corazón desbocado, y respondí lo único verdadero que podía decir. Yo también te amo, Jack. Y bajo el cielo de Wyoming, con estrellas titilando como testigos, él me besó por primera vez, un beso dulce, sí, pero cargado de una promesa que iba más allá de nosotros. Después de aquella noche en que Dani volvió a la vida, y Jack me confesó lo que sentía, todo cambió. Ya no era solo la enfermera del rancho, era parte de una comunidad que me miraba con respeto, y cada vez que cruzaba miradas con Jack, esa chispa entre nosotros se volvía imposible de ignorar. Él cumplió su palabra, jamás me presionó, nunca exigió una respuesta inmediata a su propuesta de matrimonio, solo me dejaba pequeños gestos, flores silvestres, en la ventana de mi cabaña, un libro traído desde Denver, una taza de chocolate caliente al anochecer. No eran regalos de un patrón a su empleada, eran ofrendas silenciosas de un hombre, esperando ser elegido. Yo luchaba contra mis propios temores. ¿Qué diría la gente de un ranchero rico casándose con una mujer sin fortuna, marcada por un escándalo? ¿Qué pensarían sus hombres, que lo seguían como líder? ¿Y qué pasaría si el fantasma de mi pasado volvía a alcanzarme? Un día, mientras revisaba una herida mal curada en la mano de un vaquero, Tom Bradley, el capataz, se me acercó. Señorita Libby, me dijo con voz sincera, el patrón nunca ha sonreído tanto como desde que usted llegó. Yo no sé si piensa quedarse, pero si lo hace nos hace un bien a todos. Sus palabras me atravesaron como flechas. No solo era Jack quien quería que me quedara, era toda una comunidad que había encontrado en mí algo más que manos curadoras. Una tarde de primavera, mientras el sol pintaba de oro y púrpura las montañas, decidí dejar de luchar contra lo evidente. Me acerqué a Jack, lo miré a los ojos, y le dije con voz firme, aunque el corazón me temblaba, sí, quiero casarme contigo. Jamás olvidaré la sonrisa que iluminó su rostro. Fue como ver a un hombre liberado de años de soledad. La noticia corrió como pólvora. Los hombres del rancho celebraron como si hubieran ganado una batalla. Los vecinos llegaron con felicitaciones. Martha lloró de alegría y hasta los rancheros más duros dijeron, ya era hora. La boda se fijó para el primer sábado de junio. El Double T entero se transformó en un hervidero de preparativo. Martha cosió un vestido de seda marfil que había llegado desde San Francisco, tejió coronas de flores silvestres para adornar mi cabello. Jack encargó su mejor traje en Denver, y Tom Bradley me ofreció su brazo para llevarme al altar, como un padre sustituto. Ese día el rancho se vistió de fiesta. Llegaron rancheros de millas a la redonda, comerciantes, socios de Jack, familias enteras. Nunca había visto tantas sonrisas juntas. Recuerdo caminar hacia el porche de la casa grande, transformado en altar. La música de un violín llenaba el aire. Mis manos temblaban, hasta que vi a Jack esperándome, erguido con el rostro iluminado por pura felicidad. Entonces, todo temblor desapareció. El predicador habló con solemnidad. ¿Acepta usted, Jackson Thomas Thornton, a Elizabeth Ross Montgomery como su esposa? Sí, acepto, respondió Jack con voz fuerte y clara. ¿Acepta usted, Elizabeth Ross Montgomery, a Jackson Thomas Thornton como su esposo? Sí, acepto, contesté sin titubear, y cuando el predicador nos declaró marido y mujer, Jack me besó con tanta pasión que los vaqueros estallaron en silbidos y aplausos. Me sonrojé, pero no aparté mis labios. La celebración fue inolvidable. Asados de res, vino, pasteles traídos desde Denver, música y baile hasta la madrugada. El rancho entero se convirtió en un carnaval de alegría, pero lo más emotivo fue cuando Dani, aún cojeando, levantó su vaso de limonada y brindó con voz quebrada, por la señora Thornton, que me devolvió la vida y le devolvió la sonrisa al patrón. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque esas palabras resumían todo lo que habíamos vivido.
Aquella noche ya en la casa grande que desde ese día sería mi hogar, Jack me tomó de la mano y me entregó un pequeño estuche de terciopelo. Dentro, un medallón de oro con nuestra fotografía y la inscripción grabada, por siempre y para siempre, Hateti, para que nunca olvides, me dijo, que donde vayas yo iré contigo. Creí que mi vida al fin había encontrado paz. Durante un año vivimos entre trabajo y alegrías. Atendí partos de terneros en tormentas, detuve un brote de cólera en Silver Creek, curé heridas imposibles. Jack y yo éramos inseparables. Él confiaba en mí para cada decisión del rancho, y yo en él para sostenerme en mis días de cansancio. Pero el pasado tiene un modo cruel de volver cuando menos lo esperas. Una mañana Jack recibió un telegrama. Al abrirlo su rostro se tensó. Me lo entregó en silencio, y al leerlo sentí como se me helaba la sangre. Dr. Harrison llegará a Cheyenne en misión de inspección. Se habla de prácticas ilegales de medicina en el territorio. Mi corazón golpeaba como un tambor. Sabía que no venía en misión oficial. Venía por mí. Jack tomó mis manos con firmeza. No te preocupes, Libby. Aquí no estás sola. Y por primera vez, creí que esa promesa era suficiente para enfrentar cualquier tormenta. 3 días después, lo vi llegar, delgado con ese aire engreído que siempre lo acompañaba, y una sonrisa torcida que escondía veneno. No venía solo. A su lado, un marshal territorial y un fajo de papeles con sellos oficiales. Se detuvo frente a mí, con falsa cortesía. Señora Thornton, o quizá debería decir señorita Montgomery, estoy aquí para investigar denuncias de ejercicio ilegal de la medicina. Jack dio un paso al frente como un muro. Su sombra me cubrió por completo. Mi esposa es enfermera certificada, dijo con voz firme. Tiene títulos y experiencia de sobra. Harrison arqueó una ceja, disfrutando cada palabra de su farsa. Títulos que nada valen, si fueron revocados por inmoralidad. Le contó señor Thornton lo que sucedió en Filadelfia. Mi pecho ardía pero no temblé. Lo miré directo a los ojos y respondí con voz clara. Sí, le conté todo. Le conté de un cobarde que intentó forzarme, y recibió un orinal de hierro en la cara. Un murmullo de indignación recorrió a los hombres del rancho. Harrison palideció un instante, pero recuperó su sonrisa venenosa. Su palabra contra la mía querida. Yo, un médico respetado, usted, una mujer de dudosa virtud. No alcanzó a terminar la frase. El puño de Jack lo derribó al suelo de un solo golpe. El marshal llevó la mano a su revólver, pero de pronto se encontró rodeado por 30 vaqueros armados, todos con miradas de acero. Aquí nadie toca a la señora Thornton, dijo Tom Bradley con voz grave. Al final lo resolvimos en los tribunales de Cheyenne y allí descubrí cuánto había sembrado en estas tierras sin darme cuenta. El juzgado estaba abarrotado. Hombres, mujeres, familias enteras, habían venido a apoyarme. Uno a uno subieron a testificar. El sheriff al que le había quitado una bala del hombro, la madre cuyos gemelos se había recibido en medio de una ventisca, el joven Danny aún cojeando relatando cómo le salvé la vida aquella noche de tormenta. El doctor de Cheyenne declaró que mis técnicas eran tan buenas como las de cualquier cirujano de Denver. Incluso el gobernador envió una carta oficial, agradeciendo mis aportes a la salud pública del territorio. Mientras tanto, los pecados de Harrison quedaron al descubierto. El tribunal reveló que había perdido su puesto en Filadelfia por incompetencia y excesos con la bebida. Su prestigio era un disfraz miserable. Cuando el juez levantó el mazo, el silencio se hizo absoluto. Elizabeth Ross Thornton dijo con solemnidad, este tribunal reconoce su servicio ejemplar al territorio de Wyoming. Queda autorizada oficialmente para ejercer la enfermería en todo el territorio. El juez hizo una pausa, y luego con tono frío miró a Harrison. En cuanto a usted, doctor, le sugiero que abandone Wyoming de inmediato, antes de que estos buenos ciudadanos decidan aplicarle la justicia que usted merece. El salón estalló en vítores. Jack me alzó en sus brazos como aquella noche en la estación, pero esta vez no sostenía a una mujer temblando de frío. Esta vez levantaba a su esposa rehabilitada ante todos con el honor intacto. Me abrazó fuerte con los ojos húmedos y susurró al oído. Se acabó, Lid, nunca más tendrás que huir de tu pasado. Apreté su rostro entre mis manos y respondí, no, Jack, nunca más, porque ahora, mi futuro está aquí contigo en estas tierras que me dieron una segunda vida. Tras el juicio, mi vida cambió para siempre. Ya no era la enfermera expulsada de Filadelfia, ni la mujer temblando en un banco de estación. Era Libby Thornton, reconocida por el gobierno territorial, esposa de un hombre que me amaba sin condiciones, y parte de una tierra que había decidido adoptar. Con Jack a mi lado,
Los años que siguieron fueron los más plenos y desafiantes de mi existencia. El Double T creció como nunca, pasó de 50.000 a más de 100.000 acres. Nuestro ganado y caballos eran codiciados en todo Wyoming. Jack se volvió un líder nato, duro en los negocios pero justo con sus hombres, y yo encontré mi verdadera misión en algo más grande que el rancho. En Cheyenne levantamos el primer hospital moderno del territorio, un edificio modesto al principio, pero con camas limpias, instrumental esterilizado y normas que cambiaron para siempre la medicina en la frontera. Allí fundé también la primera escuela de enfermería. Jóvenes llegaban desde pueblos lejanos para aprender a curar heridas, asistir partos y enfrentar epidemias. Muchas de ellas llevaron su conocimiento a lugares donde antes no había nada salvo rezos y sueños. Con el tiempo recibí invitaciones para hablar en conferencias médicas en Boston y Nueva York. Algunos me llamaban la pionera del cuidado en el oeste, pero yo siempre respondía lo mismo: solo hice lo que era necesario, y lo hice porque Jack creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mientras tanto, Jack se convirtió en un hombre influyente en la política, formó parte de la legislatura territorial, luchó por la causa de la estadidad y apoyó la llegada del ferrocarril y de nuevas escuelas. En cada discurso repetía lo mismo: el futuro de estas tierras no está solo en el ganado sino en las familias que las habitan. Y hablando de familias, nosotros también fuimos bendecidos. En 1890 nacieron nuestros gemelos Thomas y Jackson, dos pequeños torbellinos que llenaron la casa de risas y travesuras. 2 años después llegó nuestra hija Rebecca. Su nombre fue elección mía, un homenaje lleno de amor a la primera esposa de Jack. Rebecca se convirtió en el sol de nuestras vidas. Jack decía que heredaría mis manos de sanadora y yo veía en sus ojos la firmeza de su padre. Los años pasaron con pruebas y alegrías, como en toda vida. Sequías, tormentas, pérdidas de ganado, epidemias, pero nunca estuvimos solos. El rancho era más que un negocio, era una comunidad unida por lazos de respeto y afecto. Mi nombre, que en Filadelfia había sido manchado, se volvió símbolo de confianza en todo Wyoming. Y Jack, aquel hombre que me rescató de la nieve, se convirtió en mi compañero de batallas, mi socio en cada proyecto, mi amante y mi mejor amigo. En 1923, Jack partió primero. Tenía 86 años. Su mirada aún conservaba el brillo de siempre, pero su cuerpo ya no podía resistir otro invierno. 3 meses después, yo lo seguí. No podía imaginar un mundo sin él. Nuestros hijos nos enterraron en la colina que mira al Double T. Una lápida sencilla nos cubre a ambos, con la inscripción que Jack mandó grabar en mi medallón aquel día de bodas: por siempre y para siempre. Dicen que la gente aún visita nuestra tumba, que en el Museo de Cheyenne guardan mi maletín de enfermera y el anillo de Jack, que los viajeros recorren el rancho convertido en museo y escuchan nuestra historia como si fuera leyenda. Y quizá lo sea, pero para mí, nunca fue una leyenda. Fue mi vida, una vida que comenzó aquella noche helada en la estación, cuando pensé que el mundo me había abandonado, y un hombre extraño me ofreció un abrigo, una taza de café, y sin saberlo un futuro entero. Porque si algo aprendí en este oeste indomable es que el amor no se busca, el amor te encuentra cuando menos lo esperas, y cambia no solo tu destino, sino el de todos los que creen en él. Así terminó mi historia, la de Elizabeth Libby Montgomery Short, una historia de amor, de trabajo y de segundas oportunidades.